Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren bastante bien. Quiero darles la bienvenida a otra clase de música. Quiero darles las gracias también por encontrarse una vez más, ya a punto, ya a muy poco de terminar las clases. Continuando, chicos, con algunos de los temas que hemos trabajado esta última unidad, recordemos que estamos enfocándonos en el conocimiento de distintos instrumentos, específicamente los instrumentos que encontramos en nuestra clase. Si bien algunos de ustedes tienen la facilidad de tener un tipo de instrumento en su casa, pues no poseemos con los que están a la facilidad para que todos podamos usarlo en nuestro colegio, en nuestra aula. Tenemos que seguir avanzando en el conocimiento de la práctica general de ellos. Quizás no todos elijamos para usar un violín, quizás no todos queramos elegir un instrumento como la guitarra, como el piano, para poder aprender. Pero no está de más que nosotros aprendamos ciertas características generales que poseen cada uno de estos instrumentos, que son los que conforman nuestra aula de música. Con las esperanzas, pues, de que volvamos prontamente y podamos vernos, vamos a ir avanzando en todo lo que podamos en cuanto a la generalidad de estos instrumentos en teoría, y pues no queda de otra que decirlo, ¿no? Pero poca práctica, ya que no todos poseemos instrumentos para esta facilidad. Bien, en la clase de hoy estaremos comprendiendo cómo funciona la afinación de los instrumentos. Conoceremos cuáles son el número de algunas de las cuerdas, por supuesto, y también algunos de los tipos de las familias a las que pertenecen. En las próximas clases, o en lo que ya estemos próximamente en el año siguiente, también para estas fechas se hace mucho énfasis en los instrumentos. Por esa razón está perfectamente bien que nosotros aprendamos teoría, aprendamos generalidades de ellos, a conocerlos, para que cuando empiece el año próximamente y tengamos la facilidad de obtener estos instrumentos, podamos ya conocer la afinación, las cuerdas, el cuidado, todas estas cosas. La semana pasada estuvimos aprendiendo sobre el cuidado de cada una de estos instrumentos, de las formas, de los mantenimientos específicamente que se le daban a la guitarra, que se le daba al violín y al piano también. El día de hoy aprenderemos un poco más o más a profundidad en qué procede su afinación, de qué forma nosotros podemos lograr que ellos mantengan una afinación adecuada. En la clase pasada vimos una parte superficial y muy sencilla y cortita de qué es la afinación, de cuáles son las ondas, si recuerdan, ¿verdad? Las ondas que se transmiten, cómo se denominan esas ondas cuando viajan a través de ciertos objetos, y espero que ustedes lo recuerden, y cómo es la forma correcta o qué instrumentos correctos podemos usar para esto. Si bien entonces estamos hablando de la afinación el día de hoy un poco más profundo, yo les sugiero que pasemos directamente a el instrumento de primera opción. Como les decía hace un momento, entrando a nuestro primer instrumento que vamos a utilizar es este que tenemos acá, un famoso instrumento, uno de los más conocidos a nivel mundial, que hasta los niños saben identificar justo cuando lo logran ver, lo logran conocer. Este instrumento es un instrumento de principiante y por supuesto de niños. Por lo general tiende a presentarse este tipo de ayudas con el nombre, con las marcas donde se podrían estar prácticamente identificadas las diferentes notas que se pueden hacer a través de las cuerdas. Es un instrumento, por supuesto, que lee en la clave de sol, un instrumento que por lo general tiene una participación de suma importancia en los trabajos, en las agrupaciones orquestales. Es un instrumento que es bastante predilecto a la hora de elegir, y una vez que se conoce la música, para poder identificarlos, pues, y estudiarlos. Es uno de los más favoritos, pues, de los estudiantes cuando inician en el mundo de las orquestas. No digo que es el único, pero es el que más abunda. Y si lo podemos ver también en la mayoría de las orquestas, lo que va más a sobresaltar son los instrumentos primeramente de cuerda. En este caso les decía que íbamos a conocer sobre las familias o las subclasificaciones de los instrumentos, las tres formas de instrumentos que le decían, tres familias, que es los instrumentos de cuerda, los instrumentos de vientos y los instrumentos de percusión. Por supuesto, por tener cuerdas y está bastante desafinado, pertenece a los instrumentos de cuerda.
Pero estos a su vez tienen una subclasificación, que es los instrumentos de cuerda frotada, que son estos instrumentos los que usan un arco, ¿sí?, para poder emitir su sonido. No solo es el violín, encontramos una gran variedad, como lo es la viola, como es el violonchelo, como lo es el contrabajo. No ahondaremos mucho en ello, solo estoy mencionando la familia, la clasificación o subclasificación a la que pertenecen, de cuerda frotada. Otra que existe es los instrumentos de cuerda pulsada, que es este que tengo a mi derecha, izquierda de ustedes, que es la guitarra. Son instrumentos que debemos pulsar para poder emitir, para que ellos puedan emitir su sonido. Pero no vamos a eso todavía, solo los estoy mencionando. Y el otro que tenemos, este es un sintetizador que está atrás, pero viene de una subdivisión de instrumentos de cuerda percutida, que es específicamente el clavicordio, el piano, el clave. Así les estoy hablando de sus diferentes inicios y evoluciones. Este instrumento pertenece a la familia, o debería pertenecer a la familia de la cuerda percutida, que son pequeños martillos que percuten o golpean, vamos a usar otro término un poco más claro para que lo puedan comprender, golpean una cuerda, o diferentes dependiendo de la cantidad de teclas que tenga. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ya que estará siendo evaluado al final de la clase. Continuando entonces con lo que tiene que ver con el violín, hablábamos de su clasificación, que es de la cuerda frotada. Por ser frotada, usa una especie de varilla, que no sabe si varilla, palo, pero su nombre real es el arco, para poder emitir el sonido. Si bien este no se encuentra en buenas condiciones, al igual que ustedes, no todos tenemos instrumentos en casa, este es uno que nos puede servir para nosotros orientarnos y guiarnos en las formas que tenga o de conocer el instrumento. Ya sabemos en la clase anterior que esto se denomina muchas veces, algunos le saben llamar mástil, pero el nombre más común que se usa es el diapasón, que es donde se deben pasar nuestros dedos para realizar cada una de las posiciones. Arriba les hablaba también, no se lo mostré, pero aquí se lo estoy mostrando en esta clase, el segmento de donde se encuentran las clavijas. Las clavijas, que son las que afinan o desafinan cada una de las cuerdas o hacen la tensión de las cuerdas para lograr la afinación correcta. El violín debe contarse de una forma en sus cuerdas, de su clasificación, de una forma desde la más fina o delgada, usemos un término, hasta la más gruesa, se contará del 1 al 4, puesto que tiene 4 cuerdas, 4 clavijas. Es importante que tengan en cuenta pequeños detalles como este. Su primera cuerda va a ser la más delgada. A partir de allí nosotros contaremos, dependiendo de si el violinista sea zurdo o sea derecho, sea izquierdo, tenga su predominancia en alguna de estas dos categorías. Por supuesto, la clasificación y la forma de las cuerdas van a cambiar. En este caso estamos trabajando con un violín para una persona que tenga una predominancia de la mano derecha para la ejecución del arco. Continuando con lo que son las cuerdas y su afinación, les decía que la primera cuerda siempre va a ser la más delgada y contaremos a partir de ella la primera cuerda, segunda, tercera y la cuarta, que está acá arriba, será la última. Esto es más o menos lo que deben tomar en cuenta ustedes. Esta clasificación de las cuerdas, cuyo nombre está acá. La primera cuerda se llama Mi, la segunda cuerda se llama la tercera cuerda se llama Re, ¿sí? Y la cuarta cuerda se llama Sol. Clasificación desde 1 hasta el 4. Ahora, por nuestra preferencia, digamos, al momento de lógica de observarlo, siempre vamos a querer usar la más gruesa como la número 1. Cuidado con este error, puesto que la cuerda más gruesa es la cuarta. Podemos llamarlo el Sol, el Re, el La y el Mi. Sol, Re, La, Mi son las cuerdas que encontramos por lo general en la mayoría de los violines. Para todos los violines, no sabemos si alguno tendrá alguna clasificación o una preferencia y venga y le cambie algún nombre dependiendo de la afinación a la cuerda, pero esta es la estándar, la que se conoce. Digo esto porque en cualquier momento salen cosas nuevas y puede que hasta se salga algún músico profesional diciendo que tiene un violín ahora con otro nombre de cuerda. Ya esto sería otro instrumento para mí, ¿no? Pero ya queda de apreciación propia.
Avanzando entonces les explicaba que estas son las diferentes cuerdas que se van a utilizar para la afinación. Con estos nombres, ¿qué quiere decir? Estos nombres ustedes deben tener en cuenta que a la hora de usar el aparato que les recomendé en la clase pasada, el objeto, debe el instrumento emitir el nombre y el sonido a la nota musical que corresponde. Es decir, que cuando nos encontremos realizando una afinación para la cuerda Mi, nosotros debemos corroborar que este instrumento sea de igual forma afinado y nuestro indicador o afinador esté indicando la cuerda Mi. No todos indican la nota. Algunos saben, o un porcentaje alto, saben indicar unas letras, que es lo que se denomina como cifrado americano. También lo estuvimos viendo hace 2 clases atrás y es bueno que lo tengan en cuenta ustedes, porque en muchas oportunidades no va a aparecer ni sol, ni re, ni la, ni mi, sino aparecerá G, A, perdón, G, D de dedo, ¿sí? A de la nota la, por supuesto, y E de la nota mi, E de elefante. Muchas veces pueden encontrarse con esto. Por eso es que les expliqué hace 2 clases atrás lo que era el cifrado americano para que supieran identificar. Curiosidades. ¿Sabían ustedes que desde sus inicios el violín o sus cuerdas eran creadas con algunas vísceras de animales? Sí, desde sus inicios, durante mucha experimentación y durante el transcurrir del tiempo, las cuerdas han ido evolucionando, donde principalmente eran fabricadas por algunas de las vísceras, específicamente como el intestino, y no voy a mencionar muchas otras, para la creación de ellas. Por lo general, cuando eran afinadas, una vez de hacer el proceso que se debía realizarle para lograr su contextura y lograr una afinación, casi siempre eran muy, muy débiles, delicadas a tal punto de quebrarse, de dañarse en cualquier momento que estos violinistas o, digamos, ejecutantes estuvieran en el proceso de afinación. Debemos tomar en cuenta y recordar que si nosotros superamos la capacidad de resistencia de alguna de estas cuerdas de violín o de cualquier otro instrumento, podemos hacer daño tanto al instrumento, a la caja, al diapasón, al mástil, como le quieren llamar, como a la cuerda también podemos perderla automáticamente. Ya se ha evolucionado y se ha estudiado de tal forma que ellas vienen capacitadas para una flexibilidad máxima de tensión. No se puede abusar de ella. Por eso debe tenerse mucho, mucho cuidado al momento de la afinación de las cuerdas de un instrumento. Específicamente de estos violines, cuando no se tiene experiencia, por lo general se sabe casi siempre que se termina dañando, rompiendo una cuerda del instrumento. Por eso debemos tener mucho cuidado. Los que tocan violín, que sé que hay algunos en esta clase, saben que es así. Es cuestión de técnica y práctica. Tenemos los microafinadores también, que son los pequeñitos que estaban en la base. Ese violín no contaba con ellos, como les dije, un violín deteriorado, pero lo conseguí para hacerle ejemplo a ustedes. Pero ya por lo menos conocieron la afinación general y macro, la afinación de forma grande que se hace por las clavijas. Tomen en cuenta esa curiosidad. Bien, para los amantes de la guitarra, acabamos entonces de pasar al siguiente instrumento de afinación. Y como lo pueden ver acá, es el instrumento de preferencia de muchas personas, de muchos cantantes, como lo es como él lo es la guitarra. Este instrumento también ha atravesado una cantidad de evoluciones a nivel de la historia. Han cambiado muchísimas cosas desde que se está utilizando. Y por supuesto, hay una gran variedad de formas de guitarra y aparte de eso, de preferencias de afinaciones. Si bien se sigue manteniendo el esquema básico y original de mantener 6 cuerdas en el instrumento, algunos han sabido ya también hacerle algunas modificaciones. Ya aprendimos cómo hacer un poco de mantenimiento y cuidado al instrumento. Es momento ahora de hablar un poco de su afinación y de sus cuerdas, que es algo bastante importante de recordar al momento de estudiar un instrumento como este, tan completo y tan hermoso como lo es la guitarra. Sabemos entonces que tiene 6 cuerdas, como les decía hace algún momento. Estas cuerdas, de igual forma que el violín, se cuentan desde la más, la más finita, o vamos a llamarla delgada, la más delgada, a
La más gruesa se cuenta desde el número 1 hasta el número 6. Quiere decir que al encontrarnos y observar una guitarra, es que esté bien posicionada cada una de sus cuerdas, encontraremos que vamos desde un grosor bastante amplio hasta algunas más, hasta llegar a la número 1 que sea la más delgada. Quiere decir que estos son los números de la guitarra. El número 1 de abajo hacia arriba se contaría, si somos de predominancia celular derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían aproximadamente los números que se deben contar. Existe diversidad de tablaturas que usan estos números para poder identificar qué cuerda y qué instrumento, qué cuerda al momento de tocar alguna partitura. Pero esta es una forma no convencional de entender una escritura musical. Por supuesto, cada una de estas cejillas que se encuentran acá separan lo que es la distancia de los trastes. Los trastes que son los que nosotros utilizamos para poder ejecutar algún sonido. ¿Sí? Esto debe tomarse muy en cuenta. Al igual que el violín, también tiene, como podemos ver acá, clavijas, ¿sí? Clavijas que son las que le dan la facilidad de la afinación del instrumento. En esta clase estamos ante la presencia de un tipo de guitarra electroacústica, cuerdas de acero. También existen las guitarras que no son electroacústicas, sino netamente acústicas, que pueden tener cuerdas de acero, también como pueden tener cuerdas de nylon. Esta es la que les estoy presentando el día de hoy y deben recordar el nombre ahora que les voy a mencionar. Contemos desde la sexta cuerda hasta la primera. Les voy a dar el nombre y ustedes deben de recordarles porque también va para la evaluación. Tenemos acá entonces la sexta cuerda, se denomina Mi. Es la cuerda más gruesa y que emite el sonido más grave que puede tener la guitarra. Tenemos la quinta cuerda, que es un sonido medianamente grave, o el segundo que puede obtener también la guitarra, más grave, hablando dentro de la clasificación de los sonidos graves, se denomina la cuerda La y es la quinta cuerda, La. Recuerden que también en el cifrado americano encontramos que puede ser la letra A. Espero que haya respondido. Bien, vamos con la tercera. La cuarta cuerda. Vamos desde 6 hasta un número 1. La cuarta cuerda se denomina Re. Es una de las cuerdas que por lo general en las cuerdas de nylon, en las guitarras, es una de las que más lleva tensión, una de las que más sufre y es una de las que por lo general hay estadísticas que demuestran que es la que primero se deteriora, es decir, la primera que se logra dañar, cortar, partir, como quieran usar el término ustedes, la cuarta cuerda. La siguiente cuerda es la número 3, que se denomina la cuerda Sol. Por cierto, no les pregunté, esta cuarta cuerda corresponde a cuál letra. Yo espero que recuerden esa clase. No la voy a decir. Vamos a la tercera cuerda entonces, como les estaba hablando. En esta tercera cuerda tenemos lleva el nombre de Sol y es alguna de las que se denominan también las cuerdas primas o cuerdas primarias, porque está dentro de las primeras tres y son de las tres la medianamente menos delgada, como lo será la primera. Entramos a esta clasificación entonces, se denomina la cuerda Sol, cuya letra es la G de gato. Espero que lo recuerden y si no, tomen en cuenta esto. Sigo con la segunda cuerda y casi que la penúltima cuerda, por así decirlo, y la casi que es un poco menos delgada que la primera. Perdón, menos delgada que la primera. Y esta se denomina la cuerda Si. La cuerda Si, o la letra sería letra B. Y vamos a la primera ahora, que es la cuerda Mi, que es la octava de la que estamos escuchando acá arriba. Bueno, unas cuantas octavas más. Recuerden que la sexta se llama Mi y la primera cuerda se llama Mi de igual forma. Esta cuerda es denominada o se encuentra en el cifrado americano identificada con la letra E. Todas estas cuestiones, todas estas preguntas que estoy dando estos datos van para el cuestionario, así que por favor presten mucha atención, ¿sí? A cada una de las cosas que digo. Bien, conociendo un poco más, entonces hablaba de lo que significa el puente, ¿sí? El puente, las cejillas, los trastes y las clavijas de afinación.
Chicos, es necesario, como les decía hace un momento, que tomen en cuenta cada vez que vayan a realizar una afinación. Deben tener, o es recomendable, si no está desarrollado su oído de una forma correcta, deben tener algún instrumento, alguna aplicación para la afinación de esta o de este, dependiendo del instrumento que hayan elegido. Puesto que podemos hacer daños severos a la cuerda, a tal punto de perderla, podemos hacer también daños al puente, a las cejillas, y al diapasón también se puede realizar algún daño si excedemos la tensión en cada una de las cuerdas. Tomen en cuenta esto, chicos, es de importancia que lo tengan en mente. ¿Existe una forma de afinar auditivamente? Por supuesto que sí. Grandes músicos a lo largo de su experiencia logran tener ya de una forma en la mente y en el oído cómo debe sonar la afinación de algunos instrumentos o si estudió un instrumento en específico. Sí se puede hacer, pero esto requiere mucho entrenamiento auditivo, conocimiento de la generalidad de la estructura del instrumento también. Por supuesto que sí, pero si se llega a hacer y no se conoce, ya les dije cuáles serían las consecuencias del instrumento y hasta de ustedes también, porque nos generaría también un gasto en el bolsillo. Entonces, tomen en cuenta esto. Sí se puede afinar, pero tiene sus riesgos. Una vez que se obtiene y se logra hacer, por supuesto que es fácil reconocer, y sería lo más hermoso, reconocer cómo debe sonar un instrumento, algo que no todos pueden identificar al momento. Por lo general, y para iniciar, debemos usar las aplicaciones que nosotros tenemos en cada una de las herramientas del Internet. Esto fue lo que es, chicos, la afinación de estos dos instrumentos. Es complejo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo para poder realizarlo y sobre todo practicarlo. Hablando de la afinación del violín, debemos de pensar muy bien al momento de afinar o desafinar sus clavijas. Esto tiene que tener mucho estudio y práctica, puesto que en las clavijas se complica un poco más lograr la afinación del instrumento para luego complementarla con los microafinadores. Chicos, esto ha sido toda la clase por hoy. Espero les haya gustado. Gracias por estar conmigo. Espero que también tengan, si tienen la oportunidad de intentarlo con su instrumento, la afinación, aquí voy a estar para cualquier duda que tengan. Les dejo entonces el cuestionario en la plataforma y cualquier duda estoy por WhatsApp para cualquier despeje que tengan ustedes. Los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.